Urriaren 24an aukera aukiko dugu autodefentsa feminista saio batez gozatzeko. Bertan, indarkeriaren erpin desberdinak, autoestimua eta beste hainbat gai landuko eta jorratuko ditugu. Eta gonbidapena luzatzen dizuet, bertan apuntatu eta parte hartzera. Benetan interesgarria eta baliagarria izango zaigulako. Lo situamos dentro del contexto de la pandemia mundial por el COVID-19, ya que este nos marca un antes y un después y vemos cómo ha provocado un salto cualitativo en el valor de la vida y aún más en la vida de las mujeres. Vamos a profundizar en este tema y veremos las salidas resolutivas que se pueden dar. Trabajaremos las claves para encontrar la creatividad de lo cotidiano entre lo imprescindible y lo urgente. El eje central va a ser todas las vidas importan. Estudiaremos el concepto de autoridad femenina, que, resumiendo, significa cómo las mujeres son el alma de la revolución y el sostén, poniendo el valor de la vida delante. Sin ellas, sin nosotras, no hay mundo humano. El diseño de tu pueblo te dificulta para conciliar los diferentes aspectos de tu vida, por ejemplo, para ir a trabajar, para ir a hacer las compras, para cuidar a menores o a personas dependientes. ¿El diseño urbano de rentería de tu pueblo limita tus movimientos? Para hacer todo esto, os invitamos a acercarnos al curso que hemos planteado, donde entenderemos cómo el diseño de nuestras ciudades y pueblos condiciona, puede dificultar el desarrollo de nuestra vida cotidiana o al contrario facilitarlo. Históricamente el diseño urbano tiende a dificultar la vida de las personas y la proximidad. Por esto se trata de entender cómo lo dificulta para plantear un proceso de mejora que permita diseñar entre todas y todos una ciudad más vivible y más inclusiva. El curso consiste en que leemos un libro al mes y luego nos juntamos y lo comentamos. De lo que se trata, de lo que vamos a tratar este año, como hemos hecho otros años, es de seguir descubriendo a jóvenes talentosas a la vez que vamos dándonos cuenta y descubriendo a grandes clásicas de las que estas jóvenes talentosas beben. Generar un espacio de confianza divertido, dinámico, en el que podamos compartir pues nuestras dudas, nuestras inquietudes en relación al sexo, la sexualidad, los placeres, el deseo, y a la vez analizar cuáles son los mensajes que nos han construido y nos siguen construyendo, ¿no? Que nos llegan desde diferentes medios, desde la educación, desde los mercados, desde los medios de comunicación, y que han creado nuestro imaginario colectivo en relación a la sexualidad, el sexo, el coitocentrismo, pues todas estas cosas que yo creo que a todas nos interesan mucho y que no se suelen trabajar demasiado. Todas tenemos que reflexionar sobre cómo hemos aprendido, cómo nos gustaría amar, sobre qué aspectos hemos de reflexionar, pues por ejemplo sobre el mito del amor romántico, ¿no? Que es toda una serie de ideas y de conceptos y de creencias que nos han calado y que, tal como va cambiando el mundo y vamos cambiando y transformando las relaciones y generando otra nueva sociedad, también la manera de amar debe ser objeto de reflexión. Y todo ello para precisamente amar de una manera mucho más saludable, placentera, gozosa, igualitaria, y que el amor sea un espacio que genere bienestar y creatividad y nunca malestar. Es un espacio donde mujeres diferentes, distintas, o sea, nos juntamos pues para repensar, reflexionar y descubrir nuestras historias de vida. Creamos un relato, charlamos, buscamos fotos, escribimos textos
y construimos un álbum donde está nuestra historia. Este espacio va dirigido a todas aquellas mujeres que han enfrentado en el pasado o que actualmente están enfrentando alguna situación de violencia machista. Si tienes alguna duda de si estás viviendo violencia machista, puedes venir al grupo y nosotras te lo aclararemos. Lo que pretendemos con el grupo, nuestro objetivo es, y lo más fundamental es que no te sientas sola. Y por otro lado también lo que pretendemos es que entre todas podamos aumentar nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestro ánimo, para poder curar las heridas del pasado, pero también para poder tomar las decisiones que sean más correctas en nuestra vida en la actualidad. El grupo, sobre todo, es un lugar de encuentro, de apoyo mutuo, de crear redes entre mujeres que tienen grandes responsabilidades de cuidados, un lugar donde poder contar cómo te sientes, ser escuchada, escuchar también, donde distraerte, tomarte un café y también, queremos que sea un espacio donde poner nombre e intentar entender cómo nos sentimos. Animaros. Te invito a participar en el espacio de relajación, mindfulness y conciencia corporal para que respires y tomes conciencia de cómo estás. Un lugar para ti, donde atender y cuidar tu cuerpo, un tiempo que es solo tuyo. Dinamika batzuk egiten ditugu klase hasieran, luzaketak ere, eta beti kontuan hartuko dugu bakoitza nola datorren. Eta ondoren hori musika tresnak ezagutu, jotzen ikasi eta landuko duguna asko talde lana da, ez? Musika tresna ezberdinen artean erritmoak sortzea elkarrekin. Eta oso divertigarria izango da, animatu.